Voy a lo nuestro, que hoy viene por otro carril totalmente diferente y que tiene que ver con algo que está pasando en Buenos Aires, pero que tiene injerencia en todo el país y va a tener mucha injerencia, tiene mucha injerencia en una problemática que sufrimos también los vecinos y la gente del Córdoba, que tiene que ver con alquilar, con la ley de alquileres y con poder conseguir una vivienda o un negocio inclusive para poder alquilar. ¿Por qué? Porque se está tratando una modificación en Buenos Aires de la ley de alquileres que ha resultado haber traído más problemas que soluciones. Digo, desde la vigencia de la ley de alquileres y por su dificultad en la implementación, quien no tiene vivienda propia y está condenado a alquilar, porque hoy es una condena, sabe de lo que estamos hablando, lo difícil que ha sido, por un lado, conseguir casa para alquilar, conseguir negocio para alquilar, y por otro, los precios de esos alquileres que se han ido a un nivel increíble para el nivel de sueldos que hoy se manejan, incluso en nuestra región, donde hay buenos sueldos. ¿Qué quería contar con esto? Que vos sabés que me encontré investigando un poquito sobre la región, algunos datos sobre cómo es o cuál es el principal problema del alquiler en nuestra región. Un relevamiento que hace poquito hizo el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNR, junto con el Departamento de Estadística del Colegio de Corredores Inmobiliarios, analizaron toda nuestra región y analizaron las viviendas de Rosario y de Gran Rosario, ciudades como las nuestras. Por supuesto, la mayor cantidad de viviendas en alquiler se encuentra en Rosario, casi el 80% de toda la oferta está en Rosario, pero en nuestra zona, tanto en San Lorenzo como del otro lado de Villa Constitución, en Roldán, en toda la región alrededor de Rosario, el dato principal es que en comparación a octubre del año pasado, del 2020, en un año, la cantidad de viviendas en alquiler tuvo una caída del más del 25% en la región del Gran Rosario y casi un 35% en Rosario. Y datos que teníamos de 2020, digo para ponerle número a esto y no hacerlo largo, datos que teníamos de 2020, de 2.584 contratos que hubo en la ciudad de San Lorenzo en 2020, 2.584 contratos de alquiler, de esto estamos hablando casi el 80% de viviendas y el 20% de locales comerciales. Escuchá esta cifra, el 95% de los contratos estaban vigentes. ¿Qué significa esto? Que solamente había, de todo el mercado inmobiliario de la ciudad, un 5% en alquiler. No hay, esto estamos hablando de casas, y un 12% de alquiler en comercio. No hay casas, no hay departamentos, o en realidad no están puestos en el mercado los departamentos y los negocios para el alquiler. Esto ha generado que haya muy pocas, que las que hay se alquilen en cualquier condición y que además se propicie cualquier precio, porque si vos no tenés un lugar donde alquilar y lo que hay hay dos o tres, bueno, el precio termina siendo cualquier cosa. Digo, es una problemática que además, como parece ser que no tiene injerencia en lo local, uno no escucha ninguna discusión sobre este tema en el ámbito municipal, no hay discusiones sobre la vivienda, no hay discusiones sobre la oferta de vivienda, porque esto, ¿cuál sería la solución? Uno, sin saber y sin ser corredor inmobiliario, que haya más oferta. Bueno, decime vos si recordás cuándo fue el último plan de vivienda de la ciudad de San Lorenzo, ¿no? Lo recuerdo, pasaron 15 años, 20, entre 15 y 20 años. En esta gestión de Leonardo Reimundo, en los 3 mandatos no se hizo una sola vivienda. Una sola vivienda, ni siquiera un plan de acceso, es decir, bueno, generar algunos mecanismos. La verdad que es muy difícil pensar el acceso, además en una ciudad que en estos 15 o 20 años creció de manera exponencial, ¿no? Y es más, voy a agregarte esto, Germán, más allá de que no hubo planes de vivienda, no hubo proyectos, no hubo financiación de ninguna índole, nunca se habló del tema. Esto es lo grave. No se habla del tema. No se habla del tema, se esconde bajo la alfombra como que fuera un tema resuelto y lejos de serlo. Y más aún, te quiero decir, nos preocupa también que no hay una política seria con respecto a la regulación de planes posibles, aunque sea, digamos, de lo que es lo posible en cuanto a alquiler, en cuanto a abordar la temática con la Cámara de Inmobiliaria que existe en San Lorenzo, para ver cómo se puede resolver esto, de qué manera colaborar del Estado. No existe eso, no existe absolutamente nada, no es un tema de agenda. Digo incluso porque no es solamente un problema
como suele pasar con muchos de los problemas profundos que tiene la ciudad, muchas veces se patea la pelota o hacia lo provincial o hacia lo nacional, ¿no? Sí, no importa, pero tampoco hay ningún lugar, ningún terreno destinado, no hay ningún... No, por eso digo, se lo patea, pero no es que no hay medidas que se pueden tomar en lo municipal. Digo, por ejemplo, en otras municipalidades que uno conoce a partir del trabajo en la legislatura, ha habido, por ejemplo, un registro de tierras claro, de la provincia o municipales. Digo, si hoy se pensara un plan de vivienda, ¿dónde sería? Ahí está, esa es la clave. Germán, esa es la clave. Sí. Por ejemplo, la comuna de Timbúes disponía de terrenos específicos para planes de vivienda. Después, cómo se hacía, de qué manera, lo construía con fondos de la comuna, eso es otro tema, pero sí disponía. Capitán Bermúdez ha dispuesto de terrenos. Fray Luis Beltrán está ahí, que no tiene terrenos o que no lo hace, está también en la misma disyuntiva que San Lorenzo. Pero en el caso de San Lorenzo se da un fenómeno peor todavía. Y te voy a decir cuál. Un equipo de profesionales, abogados, escribanos, etcétera, 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 que insinúan a gente, este terreno se puede brindar por usucapión, o esto... a ver, ¿por qué no hay disponibilidad de terrenos en San Lorenzo? Porque lo terminan teniendo todos los privados. Porque nunca se dispuso. Es más, hay un terreno maravilloso, y comparto con esto, que terminan dándoselo al Aeroclub. Hay otro terreno maravilloso que le van a dar nuevamente a la guardería de Gualtieri. A ver, hay una cantidad de terrenos que se podrían haber dispuesto para esto, pero que la política de Estado es dárselo a particulares. Entonces, por eso no hay planes. Ahí entra en juego casi te diría lo mismo que hablábamos al principio de la comunicación, cuando vos decías lo del privilegio de la información. Muchas veces termina siendo que reciben la información sobre esa disponibilidad, sobre esa oferta, muy poquitos. Entonces es muy difícil pensar que la gran mayoría pueda hacer usufructo de eso. Entonces el que tiene esa información privilegiada, como decís vos, y por ahí son o empresas vinculadas, o amigos, o grandes empresas, termina quedándose con una parte de todo lo que podría ser público. En principio lo que no hay, hoy lo que no hay, es una oferta, o por lo menos un plan para empezar a discutir. No está en la agenda de discusión política el problema de la vivienda, el problema del alquiler, que no es ya un problema de las grandes ciudades o de Rosario, sino que es un problema real, que por supuesto se ha agravado con estas medidas nacionales como el de alquileres, pero que hay mucho para hacer en lo local, para gestionar en lo local, y no parece ser del interés por lo menos de esta gestión, y tampoco te diría en general, no ha sido un tema muy discutido, ni siquiera en campaña por todas las fuerzas políticas. Digo, es un problema real y concreto de la gente que no está en discusión. Germán, la seguimos con el tema de viviendas, porque si querés tenemos mucho más para hablar, incluso revisemos la tasa, estamos pagando un fondo. Sí, totalmente, para la construcción de viviendas. Para la construcción de viviendas que no hubo ninguna. Hay que sacar una cuenta. Viste, Germán, nosotros somos periodistas. Sí. No somos contadores, pero no estaría mal asesorarse con un contador, y lo podemos hacer, y sacar la cuenta cuánto significa ese dinero que ha ingresado durante todos estos años sin que se destine a ninguna vivienda. Claro, que se ha destinado a otra cosa, ¿no? Evidentemente. ¿Dónde está esa plata? Exacto. Sería interesante, podemos sacar la cuenta. Si querés, lo hacemos para la próxima. ¿Te gusta? Dale, me gusta. Bueno, el tema de vivienda, ¿no? Te mando un besito, gracias. Abrazo hasta pronto. Grande. Chau. Hasta luego.